Buenas noches familia querida, Dios los bendiga. Una vez más, Dios nos permitió que este lindo proyecto se hiciera real una vez más. Amén, amén. Y doy gloria a Dios y glorifico su poderoso nombre por eso. Amén. Me encuentro en esta ocasión, como siempre, con mi querido amigo y hermano Enrique Martínez y su servidor Alejandro Montes. ¿Por qué estamos acá? Porque estamos en la lección número 3 de la cartilla de jóvenes para este sábado 17 de enero, titulada Solo Jesús. Arranca, mi querido hermano Enrique. Muy bien, buenas noches, que el Señor les bendiga. Esta lección es para el 17 de enero 2026 y a lo largo desde el domingo, ¿verdad? Desde este domingo 11. Sí. Así que vamos a orar. Amado Señor, esta lección viene hablando acerca del Espíritu Santo, de hacer las cosas en el nombre de Jesús. Queremos pedirte, Señor, ser llenos del Espíritu Santo, tanto los que estamos aquí como todos aquellos que ven este video, que Amén. Están dándole like y lo comparten con muchas otras personas. Permite, Señor, que el Espíritu Santo sea derramado en todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta lección es titulada Solo Jesús y nos vamos al texto clave. Mateo 17:8. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús solo o solamente Amén. A Jesús. Este texto, si aquí ya de una vez pasamos al más luz, este texto viene desde la escena bíblica cuando se encuentran en el monte de la transfiguración, donde desciende una nube y tapa a Jesús, tapa también o cubre a Santiago, a Juan, a Pedro, y escuchan una voz que dice: este es mi Hijo amado, en él me complazco, a este escuchen. Luego se ve entre las nubes a Moisés, al profeta Moisés y al profeta Elías, que estaban ahí en ese momento cuando Jesús se transfigura en un cuerpo celestial. Luego desaparece toda la nube, desaparece Elías, Moisés, y Jesús queda solo. Eso es lo que relata el texto clave. No vieron a nadie más, solo a Jesús. Ese es un punto central en nuestra lección. Jesús es la cereza del pastel. A eso se refiere, ¿verdad, Enrique? Es la cereza y es el pastel mismo. Es Amén. todo. Es todo. Y en más luz nos habla que en estas palabras se halla el secreto de la vida y el poder que señaló la historia de la iglesia primitiva. Cuando los discípulos oyeron por primera vez las palabras de Cristo, sintieron su necesidad de Él. Le buscaron, le hallaron y le siguieron. Y ahora que están enfrentando las primeras batallas solos, no se encuentran realmente solos. Se encuentran con la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo. Y me gusta que en más luz dice lo siguiente, que ellos percibían la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo más poderosamente que cuando Jesús estaba en persona. ¿Te puedes imaginar? Sí, yo les creo la verdad, porque Jesús, estorbado por nosotros como seres humanos, no podía estar al mismo tiempo en todas partes, pero una vez derramado su Espíritu Santo, podría estar en cualquier persona, no importa la edad, gracias a su Santo Espíritu. Amén. Podemos saludar a varias personas que nos han estado dando like, que nos han estado compartiendo. Por favor, Alejandro, mencionémosla. Saludamos a nuestros queridos hermanos Joel Funes, Pablo Isaac, Elena Castillo, Dalila Guerrero, Rebeca, Dunia Ortiz, que por cierto estas últimas tres son parte de mi querida familia. Les mandamos un saludito a todos y a todas. David Velázquez, el pastor Jaime Hernández, Roy Alexander, Rosita Zúñiga hasta Costa Rica, Gabriela Lagos, Jamie Vázquez, Ivans, Guillén, Sara Rivera, que también es en Costa Rica, Mark Channels, que está en Estados Unidos, el pastor Esdras,
Barahona Z. Jos. Felicidades. Bueno, nos sentimos felices nosotros por su acompañamiento. Y así gracias, muchos. Muchas gracias por el apoyo a todos. Que los estaremos saludando en el transcurso del programa. Sí. Ahora, metámonos de una vez al centro de este repaso. Ok. Identifícate con la historia. Identifícate con la historia. Entonces, arrancamos con Identifícate con la historia. Se los voy a tratar de hacer lo más suprimido y lo más resumido posible, porque es una historia grande, pero entre más grande, más hermosa en las historias bíblicas. Excelente. Miren, en la Biblia nos dice que había un cojo, y este cojo era cojo de nacimiento. No podía parar, no podía caminar. Y resulta que este cojo todos los días lo iban a dejar a la puerta del templo llamada La Hermosa, así se llamaba la puerta. Y este cojo iba a pedir limosna, y resulta que un día Pedro y Juan, apóstoles del Señor Jesucristo, entran al templo y se encuentran con el cojo. Y adivinen qué pasó. ¿Qué pasó? El cojo, una vez los vieron, le pregunta a Pedro y a Juan: denme una limosnita, por favor. Y entonces Pedro y Juan le dicen: mira, no tenemos dinero, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te ofrecemos. Y entonces en ese momento Pedro le dice: es que esto me emociona, me llena de emoción relatarles esto. En ese momento Pedro le dice al cojo: en el nombre del Señor Jesucristo a ti te digo, levántate. Y entonces Pedro agarra al cojo, lo levanta, y al instante las piernas del cojo son afirmadas. Yo me imagino al cojo diciendo en su mente: uy, me va a desembolsar unos 500 lempiritas estos amigos. Pero le dieron algo aún mejor, que por el poder de Cristo le dieron sanidad y curación. Amén. Y este fue un hermoso milagro y acontecimiento, que el cojo incluso empezó a saltar como cabrito de la emoción de este bello milagro. Y fíjate muy bien que después de que el cojo haya sido sanado, dice la Biblia que fue a adorar. No simplemente dio las gracias y alejó de los discípulos, no. Reconoció a Dios, que Dios fue el que le ayudó, y empezó a adorar y a alabar en el templo. Pero resulta que en toda historia siempre hay villanos, siempre está la parte mala. Pero bueno, lo bueno de las historias es que el bien siempre vence el mal. Pero bueno, resulta que todos los gobernantes, todos los sacerdotes, toda gente importante, gente aparentemente cristiana, estaba ahí presente. Y prendieron a Pedro y a Juan, porque esta gente que los mencioné, estos gobernantes y todos ellos, estaban en contra de Jesucristo. ¿Por qué? Pues me imagino que eran instrumentos de Satanás. Pero bueno, los meten presos, y al siguiente día de meterlos presos, los entrevistan y les preguntan: ¿en nombre de quién has hecho todas estas cosas? ¿Y con qué poder? ¿Y con qué poder? Y esto es una de las partes que también me emociona, que dice Emocionate, vamos. Pedro le dice a los gobernantes, lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo, se empodera y les dice: nosotros hemos hecho todas estas cosas en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y yo glorifico a Dios, porque Pedro reconoció que Dios fue el que hizo el milagro, y que Dios es el que tiene poder, no uno. Yo te pregunto, ¿glorificas a Dios y reconoces a Dios en todos tus caminos? Reconoce que todo lo que tienes en este momento, tus talentos, tus posesiones, todo, es porque el Señor Jesucristo en su infinito amor te las regaló. Amén. Pues yo espero que sí. Ahora te voy a pedir, Enrique, que me ayudes a continuar con Identifícate con la historia, por favor. Pero hay un pelín antes de pasar a que lo conversábamos, y es la ilustración que tú tenías de los amigos. Ajá. Dile ahora, porque es un momento crucial. Sí, se me olvidó por la emoción. Pues fíjense que el amigo que llegaba al cojo a la puerta, en vez de llevarlo a la puerta, yo digo: pucha, ¿por qué no lo llevas adentro del templo para que alabe? En vez de pedir limosna, que alabe a Dios y que pida un milagro. Pero bueno, en eso ya Enrique me explicó que en ese tiempo a los lisiados se les discriminaba, por así decirlo, de todo este tipo de cuestiones. Pero digamos que no se les discriminaba. Y esto me hace hacerte una pregunta. ¿Tus amigos te acercan al Señor Jesucristo? ¿Te llevan a alabar a Dios? ¿O tú, o yo, tú llevas a tus amigos a la iglesia
a que alaben y glorifiquen el nombre del Señor Jesucristo. Es una pregunta para reflexionar. Ahora te pido apoyo, mi querido Enrique, por favor. Excelente, excelente. La verdad que no solo como joven, sino también como adulto, como anciano, la invitación de llevar a nuestros amigos al templo a adorar debe de ser una invitación constante. Constante, así es. Hay una cosa que, así como se emociona Alejandro, también le decía yo a Alejandro que me emociona esta partecita. Ustedes saben que después de esta sanidad y que meten a ex paralítico, Sí, ex cojo, ex tullido, lo meten al templo a adorar, muchas personas se admiraban, pero lastimosamente habían estos villanos que dijo Alejandro, Sí. que no estaban de acuerdo y les preocupaba en nombre de quién. Y enjuician a Juan y a Pedro. Pero Pedro, como bien lo relata Alejandro, se pone en pie, les dice en nombre de quién. Hay un versículo hermoso ahí, que es el 4:12 del libro de Hechos, donde Pedro le dice, miren, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Esa fuerza, ese poder, ese espíritu valiente de Pedro nos hace un contraste bastante, pero como quien dice, negro, blanco. Ahora Pedro estaba siendo valiente, estaba siendo fuerte, estaba siendo seguro, estaba defendiendo el nombre de Jesús, defendiendo el poder del Espíritu Santo, en comparación con aquel Pedro de aquella noche cuando enjuiciaron a Jesús. Sí. Y vino uno y le preguntó, ¿tú eres de esos que andan con Jesús? No, mujer, yo no soy de este. Vino otro y le dijo otras groserías. Vino otro, tú hablar te delata, tú eres de Galileo, tú eres discípulo de Jesús. Y él empezó a proferir insultos y ahí fue donde el gallo canta, ¿no? Y Pedro llora amargamente porque su cobardía, que hizo un gran, por decirlo así, un gran fraude en su fe, un socavón de su fe, un asalto de fe, como lo dice el pastor Ismael Hernández. Tuvo un asalto de fe, le faltó la fe en ese momento y obviamente Jesús después lo reconstruye, ¿no? Y le dice, Pedro, me ama más que a estos corderos. Sí, 3 veces le dice. Eso es lo más bonito, el perdón de Jesucristo. Entonces, aquel Pedro temeroso, aquel Pedro que temía ir a la cárcel, ir a la muerte, ahora, en este primer milagro del libro de Hechos, está enfrentando a todo el concilio lleno del poder del Espíritu Santo. Y eso, como lo decía Masluz, solo lo puede dar Jesús, solo lo puede dar el estar con Jesús. Amén. Poder tener esa fuerza de voluntad amparada a la voluntad del Padre Celestial. Amén. Y fíjate que es posible que muchos de nosotros nos sintamos identificados con lo que dijo Enrique, porque es verdad, Pedro pecó, yo también he pecado, todos hemos pecado porque todos somos pecadores. Pero lo más bonito es ver que el Señor Jesucristo, a pesar de que Pedro pecó y le falló, no cumplió lo que él había prometido, el Señor Jesucristo le volvió a dar otra segunda oportunidad. Y yo estoy seguro que Dios no es Dios no es un Dios de segundas oportunidades, es un Dios de muchas, de muchísimas oportunidades. No importa cuántas veces hayas caído o yo haya caído, lo importante es levantarse, pedir perdón, sacudirse el polvo y seguir adelante, porque mira en lo que te puedes transformar, en lo que transformó el Espíritu Santo a Pedro, Enrique, a levantarse, a sacar pecho y decir, no, yo hice todas estas cosas en el nombre del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo contigo. Amén. Quiere hacer ese contraste y ese cambio de, como tú lo dijiste, oscuridad a luz completamente resplandeciente. Fíjate que en los días de la semana hay una pregunta. Dice que ¿qué impacto hubiese tenido esta historia, pero sin la sanidad de este paralítico? ¿Qué impacto? Y yo les quiero decir, es una pregunta bien difícil. Si no hubiese existido el milagro del paralítico, ¿qué impacto hubiese tenido? Sí. Ya les mencionamos
la transformación de Pedro en alguien que se acobardó en un momento de que fue confrontada su fe, en alguien valiente. Lo mismo podríamos decir de Juan, que Juan y su hermano Santiago, cuando los trataron mal en una ciudad, le dijeron a Jesús: oye Jesús, hagamos descender fuego y que los consuma. Creo que también la misma transformación, el poder transformador de Jesús y del Espíritu Santo, también da gran poder y gran testimonio de que un hombre sin estudios, porque esa es la última parte que habla este texto, dice que estos hombres, gobernantes, ancianos, príncipes, Sí. dice que lo dijeron: hombre, y estos son gente sin estudio ni preparación, y quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Estos hombres sin preparación, le explicaba a Alejandro que no es que no tenían preparación, todos los niños iban a la escuela de los profetas, iban a la escuela de los levitas, y ahí al menos tenían que aprenderse los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, de memoria. Esa era su primaria. Wow. De memoria. De todo. memoria. Pucha. Y los maestros levitas, por ejemplo, les recitaban el mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y ellos, como ya se sabían de memoria todos estos 5 libros, tenían que decir lo que estaba adelante y lo que estaba atrás, como quien dice, el versículo de adelante y el versículo de atrás. Pero los consideraban que no tenían estudios porque no habían seguido estudiando, porque quizás no eran de los más inteligentes o de los que más tenían dinero, Sí. y podían financiar su educación, hasta el punto de ser llamados doctores en la ley, como vemos más adelante a Pablo. Entonces, la admiración también es cómo estos hombres sin educación, según ellos, podían hablar con tal ligereza, con tal fluidez, mejor dicho, con tal fluidez y con tanta autoridad ante estos magistrados, ante estos gobernantes. Entonces, si no hubiese existido el milagro de este cojo al ser sanado, estaba el milagro de la transformación misma de Pedro y de Juan. Tienes toda la razón. Así que usted y yo, en las manos del Señor, somos un testimonio poderoso de la Amén. transformación que podemos obtener, o que podemos empezar en un proceso de transformación con el Espíritu Santo. Amén. Lo que decía el Espíritu de profecía, que uno puede tener talentos, puede tener dones, puedes tener elocuencia para hablar, puedes tener esas palabras sofisticadas que dejan a todo el mundo boquiabierto. Pero si no entregas esos talentos y esos dones en las manos de Jesús, nunca vas a hacer que un pecador se arrepienta o llevar a alguien a los pies de Jesucristo. Entonces, hace contraste a que si una persona pobre, negligente, analfabeta quizás, lo poquito que tiene, lo poquito, o quizás nulo, lo deposita al Señor Jesucristo, Dios puede hacer un excelente instrumento en sus manos, puede hacer a esta persona un excelente instrumento para derramar el Espíritu Santo sobre otras personas. Amén. Tengo un punto de vista para ese comentario que ha dicho Alejandro. Okay. No podemos llegar a ser cristianos solo por ir a la iglesia. De la misma manera que no podríamos convertirnos en automóviles por más que durmamos en un garaje. Así que es cierto. Sí, tiene toda la razón. Por más que durmamos en un garaje, no te van a salir llantas, no te van a salir focos, no te va a salir motor, ni caja, ni toda la instrumentalización que tienen los vehículos. Así tampoco vas a ser cristiano si vas a la iglesia. Pero si vamos a Jesús y vamos bajo el Espíritu Santo, podremos llegar a ser verdaderos cristianos. Amén. Si desarrollamos esa confianza
esa confianza que vas más allá de simplemente ir a la iglesia y sentarte con el Señor Jesucristo. Vas a ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo y vas a estar completamente hinchado como un globo del Espíritu Santo. Amén. Tú Amén. tienes un punto de impacto. Me gustaría que lo compartieras en ese momento. Sí, fíjense que este punto de impacto yo lo leí y la verdad es que me sentí bastante identificado. Primera de Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, nos dice el Señor Pedro, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará firmes y estables. O sea que después de que hayamos padecido un poquito de tribulación, el mismo Dios nos va a restablecer, nos va a fortalecer, nos va a reafirmar por el poder de su Espíritu Santo. Yo lo leí en un momento, yo dije, de mi vida, yo dije, wow, gracias Dios por tu palabra, gracias por tu Santa Biblia, porque cuando tú lees esto, tú te animas, tú tienes gozo, tú te sientes reconfortado por la bella palabra de Dios que está en sus sagradas escrituras, ¿verdad? Amén. Y ahora, Enrique, tienes... A ver. Tengo un saludo, tengo unos saludos. Eso iba a decir. A Hernández Carlos, el pastor Elmer Aguilar, a Johanna Amén. Figueroa, hasta allá por el Chimbo. Muchas gracias. A Claudette Alemán, Emerson Mejía, Miriam Amén. Gómez, Vanessa Madrid, Kevin Saldaña, Gloria a Dios. Sandra Herrera, Luis García. Vamos con Matilde Madrid, hasta allá en España. Wow. Vázquez Saluditos. Figueroa, Alicia León en Panamá, Carla de Esteban, Álvaro Castro, Johnson Salomón, Gabriela Saldaña, Dilcia Escalante, Arnold Wow. Posadas. Qué montón de personas tenemos que nos han dado like, que nos han dado me gusta. Wow, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Y la honra y la gloria sea para Dios, ¿verdad, Enrique? Amén. Concluimos que solo en Jesús y solo bajo el Espíritu Santo, bajo la palabra del Señor y bajo nuestro Padre Celestial, que nos pueda decir, he aquí nuestro Hijo amado, en Él me complazco, que todos nosotros seamos transformados por el Espíritu Santo. Amén. Los esperamos para nuestra cuarta lección titulada Morir por unas monedas. Oye, Wow. bien, morir por unas monedas. ¿Tú estarías dispuesto a morir por un par de monedas? Nos deja la incógnita. Vamos a ver si eso es bueno o eso es malo. Yo les dejo spoiler de que es algo bastante malo, la verdad. Oh, wow. Así que, muy bien. Nos esperamos. Les esperamos en el próximo repaso de la lección. Que el Señor les bendiga.